Claro, familia, esta semana estamos estudiando la porción que es Shelaleja, que tiene que ver con lo que son los exploradores que fueron a la tierra de Canaán para explorar la tierra. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, hasta el capítulo 15, versículo 41. Esta porción nosotros podemos enfocarnos en ella desde varios aspectos. Y primero quiero darle a ustedes lo que es nuestra página web, para si quieren más información de algunos estudios, los mandamientos los ponemos ahí en nuestra página también por semana. Y otra información y estudios puede ir a nuestra página de mamarrajer.net, donde puede conseguir todo tipo de información. Esperemos que sea de bendición para usted. Esta porción la podemos abarcar desde los distintos ámbitos o los distintos escalones de estudios basado en la metodología de mi maestro Rico Cortés. La forma en cómo nosotros estudiamos y abarcamos esta porción tiene mucha importancia para nosotros porque nos va a dar un poco de información basado en el contexto que vamos a estar nosotros estudiando. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar esta porción basado en lo que es lo arqueológico o lo topográfico, la tierra, estudiando el mapa, en dónde se encontraba el pueblo, algo que vamos a hacer ahorita, basado en el convenio, que fue el convenio que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, de darle la tierra por heredad perpetua para Abraham y su descendencia. También podemos estudiarlo basado en lo que es el contexto cultural, el contexto histórico. ¿Quiénes eran las naciones que se encontraban en la tierra de Canaán en ese momento? ¿Quiénes eran las 12 espías o los 12 exploradores? Todo eso podemos nosotros estudiarlo cuando utilizamos el patrón establecido por mi maestro de alguna o una forma de estudio para nosotros poder abarcar la porción desde distintos ángulos. La legalidad bíblica, qué significaba o qué representaba rechazar la tierra o rechazar el don que Dios le había dado al pueblo de Israel. De hecho, quiero hablar un poco sobre eso. Cuando nosotros estamos estudiando en la Biblia la legalidad o lo que son los regalos de Dios, los dones que Dios le da a una persona, le otorga. Por ejemplo, en la Biblia vamos a encontrar varios lugares en donde Dios le da o le obsequia un don a una persona. Por ejemplo, el sacerdocio se lo dio como un regalo a Aarón y sus hijos. Los levitas son un regalo para los sacerdotes para que ellos puedan ayudarle a ellos en todo lo que ellos necesiten. El don o el regalo que Dios le dio a David, que él y su descendencia se iban a sentar en el trono para siempre. El don que Dios le dio a Fineas, después de proteger y cuidar el honor de Dios dentro del campamento en Baal Zephon. También encontramos lo que es el don o el regalo que Dios le dio al pueblo de Israel basado en el convenio de Abraham, Isaac y Jacob, que es la tierra para siempre para ellos. Algo que debemos considerar nosotros cuando estamos estudiando los dones es que una persona, por ejemplo, en este caso el pueblo de Israel, rechazó el don que Dios le dio, la herencia, la tierra, pero eso no quitó que los descendientes de ellos pudieran entrar a la tierra, porque una persona puede rechazar el don de Dios, que es una afrenta a Dios, pero no por el acto de esa persona todos los demás se ven afectados, porque obviamente Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob de que la tierra iba a ser para Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, la tierra de Israel siempre va a ser del pueblo de Israel, permanentemente, para siempre, algo que es indiscutible. El sacerdocio es para Aarón y sus hijos, algo que es indiscutible. El reinado de David es para siempre, tampoco es discutible porque Dios se lo dio, Dios no lo va a cambiar. Por eso es que otra persona que no sea del linaje de David se puede sentar en donde se sientan los reyes de los descendientes de David, en el templo igual. Una persona que se sentara en el templo tenía que ser descendiente de David para poderse sentar en el lugar rey de Israel, en el lugar donde estaba reservado solamente para el rey de Israel. Eh, Otra cosa que debemos considerar cuando estamos hablando de los dones, por ejemplo, lo que es la salvación. La salvación es el don que Dios le da a la humanidad para que pueda reconciliarse con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El don es irrevocable, pero una persona puede rechazar el don que Dios le ofrece. ¿Eso constituye una afrenta hacia Dios? Claro que sí. Y constituye el rechazo de ese don, la única forma como la persona puede reconciliarse con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso es que cuando nosotros estamos estudiando, especialmente lo que es el rol
de Yeshua como el Mesías, como el mensajero que Dios levantó para traer buenas nuevas a la humanidad y para traer y ser el vehículo para restablecer lo que es la, la relación entre Dios y la humanidad. Debemos nosotros no solamente considerar, entender que Yeshua es el Mesías, sino saber cómo nosotros podemos validar y nosotros podemos probar que Él es el Mesías. Porque cuando nos traten de presentar una información que parezca, pero no se alinea a la evidencia bíblica, nosotros podemos decir, sí, se parece, está muy bonito, pero no se alinea a la evidencia bíblica. Y yo no voy a rechazar el don que Dios no, le ha dado a la humanidad, el don y la persona que Dios levantó al Mesías, su Hijo, para que pueda traer redención y reconciliación entre la humanidad y Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos la legalidad de los dones que Dios le da a las distintas personas. La porción de esta semana, Shelah Leja, está hablando de precisamente de eso, el don que Dios le dio al pueblo de Israel, que es la tierra, y cómo el pueblo de Israel rechaza el don que Dios le da y las consecuencias de rechazar el don de Dios. Vamos a estudiar un poquito, vamos a empezar lo que es eh, entendiendo un poco el don de Dios y entendiendo el contexto cultural. Vamos a ir a lo que es el libro de Números, que vamos a concentrar en el capítulo 12, versículo, vamos a ir al versículo 16, que nos va a hablar en dónde ellos estuvieron y en dónde ellos se situaban en este momento. Recuerde, desde el monte Sinaí, en la porción anterior, ellos salieron, creo que es el capítulo 10, me parece, que ellos salen de lo que es el monte Sinaí. El monte Sinaí, ajá, capítulo 10. Capítulo 10 versículo 11 nos dice que, y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó sobre el tabernáculo del testimonio. Los hijos de Israel partieron según su orden de marcha del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Ahora, nosotros vemos en esta porción, en la porción anterior, que el pueblo de Israel empieza a marchar hacia la tierra prometida. Ahora, vamos a ver algunos textos y por qué ellos iban en esa dirección. ¿Cuál fue la razón por la cual ellos iban a esa dirección? Que nosotros sabemos que obviamente era porque Dios le había otorgado a ellos, los iba a llevar a ellos a la tierra que él había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Cuando nosotros vemos los distintos textos en la Biblia que nos habla sobre eso. Por ejemplo, el libro de Génesis, capítulo 12, 1 al 3. Dios llama a Abraham y por la fidelidad de Abraham, Dios le otorga la herencia que va a ser la tierra. Dice el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Algo bien importante porque estamos viendo que el que está bendiciendo, el que va a engrandecer el nombre de Abraham es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. No es Abraham mismo buscando un nombre para sí mismo, sino Dios quiere engrandecer el nombre de Abraham porque él es fiel a Dios por la fidelidad que él le va a mostrar a Dios a través de irse del lugar donde Dios le dice dejar todo atrás y irse a esta tierra que Abraham, obviamente Dios le va a mostrar. Dice que va a ser de él un gran nombre y lo va a bendecir. Y dice que él iba a ser de bendición. Y dice algo bien importante que muchas veces no consideramos el día de hoy. Por esto es que hay un gran problema porque a veces las personas piensan que todo lo que hablan del pueblo de Israel o en contra del pueblo de Israel pueden hacerlo y no tiene ninguna consecuencia. La Biblia legalmente establece una pauta o una premisa para una persona que maldice o bendice el pueblo de Israel. Bien importante que nosotros consideremos eso, porque si usted es una persona que está rechazando el pueblo de Israel y dice, no, el pueblo de Israel, ellos no son los israelitas, ellos no son descendientes, la tierra no es de ellos, entonces usted tiene un gran problema con Dios, porque legalmente la Biblia dice que hay unas consecuencias por bendecir al pueblo o por maldecirlo. Dice, y será bendición, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que por Abraham escuchar la voz de Dios,
Dios lo iba a proteger, lo iba a cuidar, iba a bendecir a los que lo bendijeran, iba a maldecir a los que los maldijeran. Y Abraham se iba a convertir una bendición para en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ese es uno de los textos que estamos viendo, cómo Dios llama a Abraham. Versículo 7, 12:7 dice, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, hablando de la tierra de Canaán. Pongo un poquito más arriba. Dice, y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y a todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More y al cananeo y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Otro texto, Génesis 13, 14 al 17, dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí está la palabra. La palabra que utiliza acá, obviamente, es la palabra, va a ser leolam, olam, que es algo para siempre. Entonces, Dios le iba a dar la tierra a él y a su descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Entonces le dice, levántate, recorre la tierra a lo largo, a lo ancho de ella, porque a ti la daré. Entonces Abraham mudó su tienda. Ok, entonces estamos viendo cómo Dios le promete a Abraham la descendencia, perdón, la tierra, Abraham y su descendencia. Dice, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Y él le dijo, Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Entonces, vamos a ver que Dios pasó en este momento le hizo una profecía, le dio una profecía a Abraham que ellos iban a ser extranjeros en la tierra de Egipto, iban a ser esclavizados y iban a ser oprimidos, pero que Dios mismo los iba a sacar y iba a juzgar esa nación y los iba a sacar de esa nación y los iba a traer, dice el versículo 16, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amoreos. Recuerde que vimos anteriormente que estaban lo que eran los cananeos. eh, Estaban los cananeos, estamos viendo que aquí habla de lo que son los amoreos. Entonces, algo bien interesante que quiero llegar acá es que, y aconteció, versículo 17, que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Versículo 18, aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande del Éufrates. O sea que está describiendo, y cuando nosotros estudiamos lo que son los títulos de propiedad del antiguo Medio Oriente, especialmente cuando estudiamos los hititas y cosas así, está describiendo en estos versículos lo que es el título de propiedad de la tierra de Israel. No es simplemente ahora un pedazo de tierra que no se sabe de quién es, sino que hay un título de propiedad de la tierra que le pertenece a Abraham y a su descendencia porque Dios se la dio para siempre. Dice, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amoreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, Dios pasó por lo que es el ritual de las piezas. Entonces, el ritual de las piezas. Vamos a ver un poquito, creo que tengo una gráfica en algún lado acá. Ok, no. Pero, ¿qué era el ritual de las piezas? Algo rapidito porque no quiero entrar mucho en el detalle porque no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver con la porción de esta semana, pero no quiero abundar sobre eso. Pero el ritual de la pieza era que una persona que pasaba
hacía un vow, juraba. Una persona que hacía un juramento y se traían los animalitos y se mataban. Cuando la persona pasaba entre las piezas, se estaba dando a entender que si la persona era desleal o si la persona rompía el juramento que había hecho, la persona iba a sufrir la misma consecuencia que había pasado con esos animalitos. Lo mismo pasa con Dios. Si Dios falta o es desleal a la palabra que él juró por sí mismo, por su nombre, porque no lo juró Abraham, sino que lo juró Dios mismo, pasó entre las piezas y juró y le hizo un juramento en ese día, dice ajá, es un pacto, versículo 18, esa es la palabra. Dice, aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, entonces, si Dios rompe el pacto que ha hecho con Abraham, estamos diciendo que Dios tendría que morir. Obviamente Dios no va a morir. Así que el pacto sigue en vigencia y va a seguir en vigencia para siempre, porque Dios no puede morir. Dios no muere, Dios es Dios. Entonces, mientras Dios esté vivo, obviamente la tierra de Israel es de Israel para siempre. Eso de eso no hay duda, basado en lo que es la Biblia y basado en lo que es la legalidad bíblica. No estamos hablando de algo que se encuentra en la Biblia. Vamos a ver. eh, Versículo, ese lo leímos, 15:7, ya lo leímos ese. Vamos a ir aquí al 18:18. Dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ok, y por último, Éxodo 3, 7 y 8, que vamos a ver lo que pasó. Ya vimos que había una profecía que el pueblo de Israel iba a descender a Egipto, pero luego iba a volver nuevamente a la tierra prometida. Y aquí leemos, versículo 7 de Éxodo capítulo 3. Dice, el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues hoy pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los eteos, de los amoreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con los que los egipcios lo oprimen. Ahora pues ven, está hablando a Moisés, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo? Que versículo 12. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. O sea, el pueblo de Israel, se acordó de su pacto a través del gemido del pueblo, y Dios se acuerda de su pacto y Dios viene a liberar al pueblo, no para llevarlo a otro lugar, sino para volver a llevarlo a la tierra de Canaán, donde Dios le había jurado a Abraham que iba a ser para su descendencia y donde Dios le había dado la profecía de que ellos iban a ser esclavos. Ahora, la porción de esta semana empieza exactamente, interesantemente, en esta etapa. Cuando Dios está sacando al pueblo de Israel, lo lleva al monte Sinaí, le da leyes para que pueda cumplir no solamente en la tierra, sino en la travesía que lo iba a acompañar hasta la tierra prometida. Y luego salen del monte Sinaí en la porción anterior, capítulo 10 de Números, y ahora van de camino a Canaán. La travesía desde el monte Sinaí hasta la tierra de Canaán no era muy lejos, era algo relativamente cerca. El problema es que el pueblo empezó a murmurar, empezó a hablar mal, y eso llevó que la travesía se hiciera mucho más larga de lo que iba a ser. Por ejemplo, cuando Miriam habló mal de Moisés, se tuvieron que quedar en ese lugar por un tiempo hasta que ella fue sanada y pudo entrar de nuevo en el campamento. Y después vamos a ver en esta porción las quejas del pueblo y el rechazo de la tierra, que ahora van a vagar por 40 años. ¿En dónde se encontraban ellos? Nos dice el libro de Números, capítulo 13 o capítulo 12, al final nos dice que partió el pueblo de Hazerot y acampó en lo que era el desierto de Parán. Bien importante que nosotros consideremos los lugares en donde se encuentra el pueblo en los distintos momentos.
Cada uno de los lugares tiene un significado. El nombre del lugar tiene algo que nos va a decir a nosotros de lo que pasó y lo que aconteció en ese lugar. Ese lugar tal vez tiene algún tipo de información histórica o tal vez tenga un contexto geográfico o tenga un contexto cultural lo que está pasando en ese lugar. Debemos considerar el lugar en donde ellos están en ese momento. Tal vez ese lugar esté conectado con algo que tenga que ver con honor o algo que tenga que ver con vergüenza, tal vez tenga que ver con lo que es el desorden del pueblo. O sea, todo tiene que ver con algo que va a estar pasando en esos lugares. Por eso debemos considerar los lugares en donde ellos van a hacer las distintas paradas. Entonces, dice que ellos se encontraban en ese lugar, en el desierto de Parán. Cuando nosotros estudiamos lo que es el desierto de Parán o buscamos lo que es el desierto de Parán, vamos a ver que el desierto de Parán se encuentra acá, por este lugar. Aquí está Kadesh Barnea, Beersheba está más por acá, este es el Negev. Entonces, la expedición que hicieron lo que son los exploradores, salieron ellos por aquí, aproximadamente aquí, de Kadesh Barnea, y estuvieron ellos atravesando todo lo que era la tierra prometida, la tierra de Canaán, hasta lo que era Lebo Hamad. Esta fue aproximadamente la ruta que ellos tomaron y recuerde que esta ruta que está aquí era una ruta importante. Básicamente ellos cogieron una ruta importante en ese tiempo que era muy importante comercialmente. Libro de Números capítulo 13, 25. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Josué 11, 16 al 17. Nos habla cuando Josué toma posesión de la tierra. Tomó pues Josué toda la tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Goshen, las tierras bajas, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus tierras bajas. ¿Cuáles eran esos lugares? Tiene que considerar estudiar todos esos lugares. Levíticos 18, 2 al 20. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, a ver, eh, 2 al 20. He visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado el clamor. Perdón. Ok. Habla a los hijos de Israel y dile, ya, yo soy el Señor vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. Bien importante, ¿qué era lo que pasaba en la tierra de Canaán? ¿Quiénes eran estas personas? Dice, habréis de cumplir mis leyes, perdón, no andaréis en sus estatutos, no andaréis en los estatutos de lo que son las tierras paganas, la tierra de Canaán y lo que hacía Egipto, sino que habréis de cumplir mis leyes y guardaré mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mi estatuto y mis leyes, por las cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Ok, lo otro lo pueden seguir leyendo ustedes por ir para abajo. Todo lo que tiene que ver con lo que es el libro de Levítico capítulo 18. Salmo 106 dice, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. O sea que esto eran cosas que estaban pasando en la tierra de Canaán, que más tarde inclusive el pueblo de Israel también terminó haciéndolo. Dice, voy a dar un poquito más para arriba. Vamos a leer. Dice, también le hicieron enojarse en las aguas de Meriba, le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres, cosa que Dios había dicho que no hicieran, y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Ok, vamos a seguir por acá. Eh, Deuteronomio, ok, Génesis 15, 16. Dice, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Bien importante que nosotros consideremos todas estas personas. ¿Qué hacían ellos? ¿Cómo se comportaban? ¿Por qué la Biblia habla de lo que era la iniquidad de los amorreos? ¿Qué estaban haciendo ellos que la Biblia habla de la iniquidad de los amorreos? Este libro acá, Canaan and Israel in Antiquity,
nos da mucha información de lo que hacían los cananeos y la forma en cómo ellos se comportaban. Algo bien importante, nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto, entonces debemos considerar, estudiar un poco de lo que es la egiptología, cómo se manejaban ellos en Egipto. Ahora ellos están saliendo de Egipto, ahora van a entrar en Canaán. Dios, antes de que ellos llegaran a la tierra de Canaán, le establece a ellos las leyes y le dice: no van a ser como los cananeos. Esto es lo que ustedes van a hacer. Debemos considerar entonces estudiar lo que era Canaán, los distintos grupos que existían en Canaán y cómo ellos se comportaban y qué ellos hacían. Dice que la maldad de ellos no había llegado todavía a su colmo. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Ok, perfecto. Jueces 3:7 dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y las imágenes de acera. O sea, esto fue una vez ellos entraron a lo que era la tierra de Canaán, el pueblo mismo de Israel empezó a hacer todo lo que precisamente Dios le había dicho que no hiciera. Eso fue exactamente lo que el pueblo de Israel hizo. Entonces, vamos a volver al libro de Números, el libro de Números capítulo, eh, el libro de Números capítulo 14, 15, 14, capítulo 14, que nos habla de lo que es la rebelión del pueblo. Dice que en ese momento, cuando ellos estaban al frente, ya vimos en dónde ellos se encontraban. Oh, ok, vamos por aquí. Esta fue la ruta que ellos tomaron y esto era más o menos los distintos lugares en donde estaban, los distintos clanes. Algo bien importante que cuando nosotros consideramos lo que era Canaán, cuando nosotros estudiamos lo que era Canaán, no simplemente era un lugar, o sea, no todos eran cananeos, era compuesto por lo que eran los distintos clanes, los distintos tribus que se encontraban dentro de lo que era la tierra. Por ejemplo, estaban lo que eran los amoreos, por eso es que la Biblia nos habla de los cananeos, los amoreos, los moabitas, los edomitas, los eteos, los filisteos. Todas estas personas se encontraban dentro de este pedazo de tierra que vamos a estar, que va a ser un lugar realmente de gran controversia a lo largo de todas las generaciones hasta el día de hoy, porque es un lugar muy importante por lo que era el negocio y todas esas cosas. Pero todas estas personas, distintos clanes, se encontraban dentro de la tierra. Por eso es que la Biblia nos habla en varios lugares, los amalecitas estaban por acá abajo, estos eran los edomitas. ¿Quiénes eran estas personas? También es algo que debemos considerar, estudiar de dónde salieron todos estos distintos clanes. Pero toda la tierra estaba lleno de ellos y sabemos que la maldad había colmado, se había colmado. Dice, números 21:1, 21, 21 al 22 y 21 y 23 nos va a hablar de los distintos lugares donde Israel trató de pasar y fue negado que pasara o fue atacado. Por ejemplo, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces, atacó a Israel sin ninguna razón. 21, 21 y 22. Dice, entonces Israel envió mensajero a Sejón, rey de los amoreos, diciendo, déjame pasar por tu tierra. No nos desviaremos ni por los campos, ni por los viñedos, ni beberemos agua de pozo. Iremos por el camino. Pero Sejón no permitió a Israel pasar por su territorio. Y reunió Sejón a todo su pueblo y salió al encuentro de Israel en el desierto y llegó a Jahaza y peleó contra Israel. O sea, tenemos que ver en dónde se encontraban todos estos lugares. Dice, ok, otra pelea que fue innecesaria cuando llegaron a ese lugar. Simplemente quería pasar Israel por ahí. Eh, los distintos lugares, dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al este del lado del Jordán, en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amoreos, cananeos y fereceos, heveos y ebuseos, se encontraron para pelear contra Josué y contra Israel, en lo que eran los distintos lugares cuando fue la conquista. Ahora, vamos a ver quiénes eran estas distintas personas. Algo que nosotros debemos considerar: quiénes eran los amoreos, quiénes eran los jebuseos, quiénes eran todas estas personas que se encontraban, o todos estos grupos que se encontraban dentro de la tierra
que era muy importante para Dios que fueran eliminados, que Israel no se mezclara con ellos, que Israel no hiciera lo mismo que ellos hacían. Ya sabemos que ellos practicaban lo que era ofrecer los hijos a los dioses y lo que era derramar sangre inocente. Sabemos que eso era algo que es algo que Dios detesta, porque obviamente el fundamento del trono de Dios es la justicia y la misericordia. Entonces, sabemos que eso ya por un lado estaba mal, porque Israel inclusive lo terminó practicando luego. Los cananeos, Génesis 10:6 dice que los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. O sea que estos eran los hijos de Cam. Los hijos de Cus, que era hijo de Cam, Seba, Javila, Sapta, Ra y Sapteca. Los hijos de Raba era Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, que estos fueron. Ok, vamos a ir acá al versículo 15 al 18 que nos dice Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y el Jebuseo, el Amoreo, el Gergeseo, el Jebeo, el Araceo y el Cineo, al Bardeo, al Selmareo, el Jamateo, y después la familia de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, hasta Laza. O sea, dónde eran los distintos lugares, dónde se extendían todos ellos y cuáles eran los territorios, algo que debemos nosotros considerar en nuestros estudios. Los cananeos, que se encuentra en el capítulo 13 de Números, versículo 29, dice, durante gran parte de la edad de bronce tardío, la tierra de Canaán estuvo bajo el control de Egipto durante las dinastías 18 y 19. De hecho, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se entiende, basado en la historia, que hubo un gran colapso económico para ese tiempo. Recuerde que todos los reinos en el antiguo Medio Oriente estaban buscando cómo esparcirse y tener más territorio. Pero durante el tiempo de que salió el pueblo de Israel, más o menos en esa temporada, no se escucha mucho de las distintas guerras o lo que eran las expansiones de los reinos. Los historiadores, basados en algunas evidencias, han establecido que hubo un gran colapso económico durante ese tiempo. De hecho, tiene mucho sentido porque obviamente Egipto, que era una de las mayores potencias, estaba destruido por todo lo que había pasado. Entonces, estamos viendo que hubo un gran colapso tal vez económico, entonces no hay tantas guerras, pero lo normal era que trataban de controlar y expandirse. Por eso es que durante la edad de bronce tardío, la tierra de Canaán estuvo bajo el control de Egipto durante las dinastías 18 y 19 como se refleja en los textos de los templos de Tutmosis y Tutmosis 1 y 4. Amenhotep II, las cartas de Amarna, el siglo 19. Los textos de Ramsés II, la región se extendía eh, a lo largo del mar Mediterráneo, desde el Wadi el Arish hasta Lebo Hamad, el Líbano, y hacia el interior hasta la región del Valle del Jordán. Los habitantes de Canaán incluían numerosos subgrupos étnicos. La designación de Canaán puede derivar del acadio Kinaanu rojo púrpura basado en la producción de tintes de rojo o púrpura que se producía a lo largo de las regiones costeras del Líbano a partir de las abundantes conchas de Murex que allí se encontraban. De hecho, el Murex era el animalito donde se sacaba lo que era el tejelet para lo que eran los tzitziot o lo que eran las distintas clases de ropas o vestidos que utilizaban las personas de la realeza y también lo que se utilizaba para algunos templos y otras cosas, se sacaba del murex. Dice que allí se encontraba, otros eruditos señalan que la raíz semética Canaán, que significa doblarse, ser sometido. La referencia más antigua a Canaán proviene en las cartas de Mari. Dice, estos descendientes de Saúl formaron bandas salvajes errantes. Ahora estamos viendo nosotros porque el libro de Génesis nos dice que la maldad de ellos se había llegado a su colmo, la forma en cómo ellos se comportaban.
Recuerde que siempre Dios está buscando una persona que sea moralmente correcta. Estas personas no eran moralmente correctas, derramaban sangre, mataban a sus hijos y la forma como ellos andaban, formaban bandas salvajes era algo importante de considerar cuando estamos leyendo el texto bíblico. Algunas personas se preguntan, ¿por qué Dios mandó a matar a todas estas personas y eliminarlas? Aquí está la información. ¿Por qué fue que Dios mandó a eliminar a estas personas? Porque obviamente eran personas salvajes, eran personas de continuo mal. Lo mismo que pasó en el diluvio, que eran personas de continuo mal. Lo mismo pasaba en la tierra de Israel. Eran personas que no trataban al prójimo con justicia. Lo mismo que nos dice que pasó con Sodoma y Gomorra, que basado en la injusticia fue que fueron castigadas. Dice, como los beduinos en la actualidad infestaban el lugar de habitar todo el país entre Judea y Egipto, incluyendo el Negev. No están contados entre los habitantes de Canaán propiamente dicho. Los cananeos habitaban junto al mar a lo largo de la costa del Jordán. No es fácil determinar el sentido. Se utiliza aquí la palabra cananeo. En un momento es el nombre de una tribu entre muchas, todas descendientes de Canaán, el hijo de Cam, que habitaba en la tierra prometida. En otro momento parece ser sinónimo de amoritas o más bien incluye tanto a ellos como a las tribus aliadas. Por ejemplo, Jueces 1:9 que dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a profetizar juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprenda. Ok, es posible, aunque lejos de ser seguro, que cananeos en este lugar pueda referirse a fenicios, ya que Sidón era el primogénito de Canaán. Génesis 10:15. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het. Y la porción norte de la llanura marítima estaba ciertamente en su posesión. O sea, si vamos nosotros aquí de nuevo a lo que era, estamos hablando de lo que son los sidonios. Vamos a ver acá. Estamos viendo acá lo que eran los sidonios y los sidonios estaban por algún lado por aquí, los sidonios. A ver, sí, aquí, Fenicia. Aquí están los fenicios y Sidón, aquí está Sidón. Ok, vamos acá. Dice, eh, Dice, porción norte de la llanura marítima estaba ciertamente en su posesión. Los fenicios, refiere a los fenicios. Sidón era primogénito, ok. Y probablemente la parte superior de Gor, a costa de Jordán, parece que los filisteos no se habían apoderado de la llanura en ese momento, aunque habitaban en algunas partes de ellas. Éxodo 13:17. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Ok, eso eran los cananeos. ¿Quiénes eran los amalequitas? Los amalequitas eran una tribu seminómada, cuyos orígenes se encontraban en la región de Tom y que se extendía por todo el levante meridional, desde el norte del Sinaí hasta la zona montañosa de Samaria. Estamos hablando de lo que era eh, los amalequitas, era toda esta parte de aquí, más o menos era lo que componían los amalequitas. ¿Ok? Dice, Orma, Telmazos en el Negev puede haber sido una de las ciudades. No se encuentra ninguna referencia a los amalecitas en documentos antiguos cercano a Oriente. Tenemos lo que eran los hititas, que era entre los numerosos habitantes étnicos de la Tierra Alta Central. Habían clanes de los hititas como se conocen desde el periodo patriarcal, Génesis 23, 3 al 4. Sabemos que Abraham le compró lo que era la cueva de Macpela a Het. Sus orígenes en Anatolia Oriental, que data del tercer milenio, son bien conocidos a partir de registros históricos y arqueológicos. El imperio hitita floreció en la edad de bronce tardía, centrado en Hattusas y se extendió desde Anatolia central hasta el Alto Éufrates y el levante subterrenal para una discusión sobre los hititas en Canaán y en Anatolia. Génesis 27, 46, nos describe
la clase de personas que eran los hijos de Het. Dice, y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? O sea que estamos viendo nosotros lo que eran estas distintas clanes en la tierra de Canaán y la forma en cómo ellos se comportaban. La Biblia nos da detalles de cada uno de ellos y lo que ellos hacían, conectando una cosa con la otra, ¿no? Dice, tenemos lo que eran luego los jebuseos y lo que eran los amoreos. Vamos a leer un poquito. Y yo sé que es mucha información, pero debemos considerar esto cuando estamos hablando de la Biblia. Dice, los jebuseos eran un clan no simétrico que vivió en Jerusalén durante los periodos de bronce medio a hierro. Controlaban la ciudad durante la mayor parte de la historia temprana de Israel hasta la época de David. Sabemos que David fue el que conquistó lo que era lo que era donde vivían los jebuseos y con ellos era la ciudad de Jerusalén. Son desconocidos fuera de la Biblia y los eruditos han sugerido que podían haber sido un subclan de los pericitas o estar relacionados con los urianos. La tabla de las naciones enumera a los jebuseos como descendientes de Canaán. Génesis 10:16. Los amoreos, el término amoreo puede preferirse en general a varios de los habitantes del Levante, incluyendo áreas que hoy se conoce como Siria, Líbano y Jordania, Israel y obviamente Palestina, eso no existía. También puede referirse más específicamente a un descendiente étnico de Canaán, como se delinea en Génesis 10:16, conocido como Amurú, amoreo o occidentales, en registros acadianos en Mari y como Martu en textos saumerios de los tercer y segundo milenio. Algunos de este grupo establecieron ciudades, estado en Siria, mientras que otros eran más nómadas, migrando hacia el suroeste en el sur de Sumer y hacia el suroeste en el Levante. Los registros egipcios describen su territorio como extendiéndose desde el Negev hasta las alturas del Líbano. Y toda esta información la pueden encontrar usted en lo que es el Sonderbank Illustrated Bible Background Commentary del Old Testament. Eh, Puede encontrar toda la información que tiene que ver con estos subgrupos que se encontraban dentro de la Tierra. Eso es parte de nuestro estudio de la porción de esta semana, porque dice que cuando ellos entraron a lo que era la Tierra, cuando ellos estuvieron en la expedición, mirando la Tierra, dice que ellos encontraron todo este tipo de personas y encontraron personas que eran gigantes en la Tierra, algo que vamos a nosotros a considerar en nuestro estudio. Vamos a empezar el capítulo 14 del libro de Génesis, perdón, libro de Números, capítulo 14, que nos describe los sucesos como ocurrieron. Dice, entonces toda la congregación se levantó. Ok, sabemos, nosotros ya hemos visto que el pueblo que ellos mandaron, por ejemplo, versículo 2 del capítulo 13 dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de tus padres, cada uno de los jefes entre ellos. Estas personas que fueron no eran cualquier persona. Dice que cada uno de ellos jefe de entre ellos. O sea que eran personas en cargos, eran personas en lugares de liderazgo, eran personas importantes dentro del campamento de Israel. De hecho, cuando nosotros vemos la lista, vamos a ver las distintas personas que fueron. Aquí nos va a detallar basado en las distintas personas que fueron. Dice que ellos subieron, dice, ved cómo es la tierra, versículo 18. Si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos. La Biblia nos dice que Dios iba a pelear por ellos. Dios iba a pelear por ellos y iba a ir delante de ellos con lo que era el, la presencia de él iba a ir delante de ellos. Entonces, cuando nosotros vemos que ellos fueron a reconocer la tierra, eh,
Dice aquí, estoy tratando de buscar un versículo, vamos a ir al Éxodo capítulo 23, no, el 23. Nos habla de que Dios iba a ir con ellos y los iba a introducir en la tierra. Vamos a ver, 23, no, estamos en Génesis. Éxodo capítulo 23. Dice promesa de retorno a Canaán. Aquí, versículo 20. Aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. O sea que Dios le había prometido al pueblo que Dios los iba a llevar y los iba a proteger y los iba a cuidar. Dice, aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Cuando nosotros vemos la palabra guardar, es shomer, tiene que ver con cuidar o un guardia. Y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él, obedece su voz, no sea rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Ok, dice, pues mi ángel irá, dice, irá delante de ti, te llevará a la tierra del amoreo, del geteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, y los destruiré por completo. O sea que la Biblia le dio la promesa al pueblo de Israel de que Dios iba a ir delante de ellos, iba a destruir a las personas que estaban, a estos clanes que estaban dentro de la tierra. Ahora, ellos debían confiar y debían obedecer. Versículo 22 nos dice, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amoreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo y los destruiré por completo. Entonces, tiene que ver con el pacto que Dios había hecho con ellos y ya Dios le había dicho que los iba a llevar a ellos. La pregunta es, ¿por qué cuando ellos envían exploradores, por qué tienen miedo? ¿Por qué no confiaron en la palabra que Dios le había dado? Dice, cuando Moisés los envió a reconocer, el versículo 17, a reconocer la tierra de Canaán, les dijo, subid allá al Negev, después subid a la región montañosa, que ya ahorita estuvimos viendo cómo ellos en el mapa, aquí estuvimos viendo más o menos la ruta que ellos tomaron para ir a los distintos lugares. Por aquí, por lo que es Kadesh Barnea y subieron hasta Hamad, hasta acá arriba. Dice, ok. Dice, ved cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala. La pregunta es, ¿por qué tenían que reconocer ellos si la tierra era buena y mala o mala? Si ya Dios le había dicho que era una buena tierra donde manaba leche y miel. ¿Y cómo son las ciudades en que habitan? Si son como campamentos abiertos o con fortificaciones. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. ¿Hay allí árboles o no? Procura obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primaveras, uvas maduras. Entonces, vamos a ver si yo consigo. Dice que era el tiempo de la primavera. Y sabemos que ellos trajeron de la tierra, trajeron fruto de la tierra. ¿En qué temporada ellos se encontraban? Cuando nosotros vemos lo que era el calendario o el tiempo, las épocas que ellos, que estaba más o menos basado en lo que era el clima en Israel y cosas así, vemos que las uvas o la cosecha de uvas se daba entre julio a octubre. Entonces nosotros sabemos que en el momento donde ellos se encontraban, que se cosechaba lo que era la uva, tenía que ver con este tiempo, entre julio, agosto y septiembre. O sea que más o menos por este tiempo era que ellos estaban explorando la tierra de Canaán. Ahora, ya nosotros sabemos en qué tiempo ellos se encontraban, en qué época del año. Sabemos el lugar por donde ellos pasaron. Dice, ok, como era el terreno fértil, ok, era el tiempo de las primeras uvas maduras. Así que sabemos que más o menos fue entre lo que era septiembre, perdón, agosto y septiembre, más o menos por ese tiempo. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob en Lebo-Hamat. Vamos a ver qué tiene esta notita acá. Oh, aquí está. Más o menos era este tiempo aquí, más o menos entre julio y
eh, y septiembre. De hecho, eh, de hecho, los sabios nos dicen, los sabios nos dicen que el día que ellos empezaron a llorar era un Tisha B'Av. Cuando nosotros estudiamos lo que es la historia de lo que es, de más o menos lo que ellos, a lo que ellos han llegado, el consenso basado en el tiempo que estaba y todas esas cosas, dice que el momento que ellos empezaron a llorar, el pueblo de Israel, que era en Tisha B'Av. Basado en eso, más o menos, podríamos nosotros decir que fue más o menos en agosto o por ahí que fue que el pueblo estuvo llorando. Pero anyway, eh, dice que ellos subieron, reconocieron la tierra, subieron por el Negev y subieron por todos esos lugares y vinieron a contarle al pueblo lo que lo que había pasado. Ok, dice, solo es que el fuerte, ok, ellos dijeron, este es el reporte que ellos trajeron y vamos a considerar nosotros el reporte que ellos trajeron. Recuerde que el reporte de ellos, un reporte que ellos trajeron basado en lo que ellos vieron y no la confianza que ellos pusieron en Dios. Puede ser realmente una persona, dice que, y vamos a ver algo acá bien interesante, porque desde donde ellos estaban viendo lo que estaba pasando era desde lo alto. Dice, en aquel lugar se llamó el Valle de Escol por razón de racimo que los hijos de Israel cortaron allí y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel del desierto de Parán, en Cadés. Y le dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Bien importante, el informe de ellos, lo que ellos le mostraron a la comunidad, a la congregación, los afectó a todos para bien o para mal. Algo que debemos considerar. Nuestro comportamiento, nuestra forma de ver las cosas, nuestra perspectiva puede traer un informe bueno o puede traer un informe malo basado en la opinión que nosotros tal vez estamos viendo o el ángulo, no considerando otros aspectos. Dice, y le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra. Vamos a ver una cosa aquí. Ok. Dice, Amalek habita en la tierra del Negev, y los heteos, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó el pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. O sea que el reporte de Caleb fue que dijo, podemos ir a conquistarla, aunque hay todo eso, podemos ir a conquistarla. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Un momento. Nosotros habíamos leído en el libro de Éxodo que Dios iba a ir delante de ellos, iba a destruir sus enemigos. Dios iba a protegerlos, iba a destruir sus enemigos. Ahora ellos están viendo al enemigo más fuerte, se han olvidado de todas las maravillas, todos los prodigios que Dios ha hecho, cómo Dios los protegió de Egipto. Recuerden que esto no pasó mucho tiempo atrás, aproximadamente un año y un par de meses que ellos salieron de Egipto y ya se olvidaron de todas las maravillas, cómo Dios los protegió, los cuidó, los sacó de una nación tan poderosa como Egipto, que en ese momento Egipto era como una gran nación, era como la superpotencia hoy día. Se olvidaron de todo eso y prestaron atención a estas personas que trajeron un reporte que estaba preparado para infundir el miedo dentro del campamento. Dice, los hombres habían subido, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes
y toda la gente que vivimos en ella son hombres de gran estatura. O sea que eh, trajeron un reporte. A ver aquí algunas notitas que tengo. Utiliza para, se encuentra en el hebreo, charla ociosa, luego contenido, cosas, asunto, ok. Con frecuencia encontramos términos acá que incluyen la raíz, documento leer en el documento que tiene contrato de transferencia de propiedad. Así una persona puede amenazar con presentar ante el rey o ante un oficial. Ok. Entonces ellos dijeron que la tierra que habían ido a reconocer, la tierra por la que hemos ido, para reconocer una tierra que devora a sus habitantes, y toda la tierra que vivimos en ella son hombres de gran estatura. Cuando habla aquí, creo que es la palabra está mal, divad, un reporte, un rumor. Vamos a ver, la palabra divad es una palabra que se puede utilizar en un contexto legal. Vamos a ver una cosa, solo se encuentra en hebreo, medio, mando, ok. Significa la palabra discurso, informe charla ociosa, luego también acontecimiento, cosa, asunto en el ámbito jurídico, un pleito o una acusación, tratado, contrato, que a su vez está relacionada con el antiguo babilonio Dababum. Discurso, charla, redacción de un documento, un tratado, pleito, acusación, objeción, calumnia falsa, malvada, presuntuosa, charla ociosa. También debe compararse con el acadio, calumniador, abogado defensor, tiene una amplia gama de significado. Ok, va a ver, la literatura está bíblica, un poquito acá, ok, esto que tengo marcado, pero cuando los espías dicen en la tierra devora a sus habitantes, está dando una descripción negativa, horripilante, que obviamente no correspondía a las circunstancias reales, sino que fue distorsionada para asustar al pueblo. Así, el Dabhar, palabra, se convierte en divá, informe falso, difamación. Este falso informe va dirigido contra una promesa y por tanto contra el Dios que hizo esta promesa. Y la respuesta de Dios a él es la muerte de los espías que trajeron y la amenaza de que el pueblo moriría en el desierto. O sea que cuando estoy utilizando la palabra aquí para un mal reporte, está diciendo que si nosotros estudiamos la palabra, el contexto de la palabra, que el reporte era un reporte falso, no era la realidad de lo que ellos vieron en la tierra. Y recuerde que Dios iba a pelear por ellos. Capítulo 14 empieza detallándonos lo que hizo el pueblo cuando fue a la tierra. El gran pecado del pueblo, no solamente de escuchar el rumor y los falsos reportes que traían estas personas, sino de rechazar el don que Dios le dio, la tierra prometida. Por lo que basado en el reporte que infundía caos entre el pueblo. Dice, versículo 1. Entonces, toda la congregación se levantó, que la palabra que utiliza acá es la palabra nazar. Toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Los sabios dicen que esto fue en Tisha B'Av. Cuando nosotros estudiamos la palabra nazó, o nazar, esta palabra tiene muchos sinónimos, tiene que ver con una carga. Puede ser una carga de pecado, puede ser una culpa, puede ser algo que tiene la persona, depende de cómo se está usando el contexto de esta palabra. Por ejemplo, la persona que transgrede la ley incurre en una grave culpa, ya que a través de su transgresión se ha alineado de Dios y de la comunidad de adoración. Esta autoexclusión de la comunidad de adoración es el efecto más drástico del pecado y solo puede ser soportado por la persona culpable. Aquí, el perdón y la reconciliación empiezan con un alivio de la carga de la culpa, la eliminación de la barrera divisora y un puente sobre la separación. Sin embargo, las consecuencias del delito y el ámbito natural e histórico no se ven afectadas por este, algo que nosotros debemos considerar cuando estamos estudiando la Biblia. Cuando una persona comete una transgresión o hace algo en contra de Dios, obviamente hay perdón, pero debemos considerar las consecuencias de lo que se ha hecho en ese momento. En este momento, la consecuencia del pueblo o el levantar la voz
en una forma acusadora hacia Dios, acusando a Dios de que lo que Dios le había prometido no era cierto. Y el momento que ellos empiezan a llorar y a murmurar y a decir toda clase de cosas, en ese momento ellos están haciendo una transgresión contra Dios. Las consecuencias, aunque Dios perdona, la consecuencia de los actos de las personas van con ellos. En este caso, las consecuencias del pueblo fue no entrar a la tierra, porque ellos mismos la rechazaron y no la quisieron. Dice, y murmuraron, él levantó la voz y clamó. Es una cosa que palabra utiliza acá. Dice Natán, que es abarca un concepto especialmente amplio cuyo significado fundamental no es dar o hacer un regalo, sino más bien extender la mano para colocar un objeto en un lugar específico o entregarlo a otra persona. O sea que el don que Dios le está dando, ellos lo rechazan y se los quieren dar a otra persona, con o sin compensación como una posesión. Recuerde que todas estas palabras, cuando las estudiamos en su profundidad, tiene que ver con algo legal. Natán se utiliza a menudo con el objetivo acusativo y la preposición la seguida de un nombre que designa a una persona y significa dar, pasar o transferir. Por ejemplo, Eva le da el fruto del árbol a Adán para que él pueda comer. Abraham le da a su siervo un ternero para que lo prepare para los invitados. Le da a Agar pan y un odre de agua cuando lo despide con el niño. Ok. Seguimos acá. Dice, ellos clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. O sea que el pueblo volvió a querer ir a lo que era Egipto, volvió a que desear morir en Egipto o morir en ese desierto. Y no estuvo muy lejos de lo que ellos quisieron, porque Dios le concedió lo que ellos mismos desearon. La Biblia nos sigue diciendo eh, que ellos están diciendo, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros. Ok, vamos al versículo 7. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofne, le dijeron al pueblo que los lugares donde ellos fueron, la tierra que ellos fueron, era una tierra buena en gran manera. Dice, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel, solo que no os rebeléis contra el Señor. La palabra rebelar en ese lugar es algo, tiene que ver con lo que es la palabra marad y denota un intento de escapar de la dependencia política con el objetivo de lograr o recuperar la independencia política. O sea que el momento que el pueblo se está haciendo, rebelando contra el Señor, básicamente está rechazando a Dios como su guía, rechazando a Dios como su líder, rechazando a Dios como el que los va a guiar a la tierra y designan o quieren designar a una persona que los vuelva a llevar a Egipto. Por eso es que dice que se decía a unos a otros, el versículo 4, que nombremos a un jefe para que puedan volver a Egipto, de donde Dios los había sacado. Dios los saca de la esclavitud y le da libertad y los quiere llevar a una tierra, a lugares que ellos no construyeron, a donde ellos iban a cosechar cosas que ellos no habían sembrado, y el pueblo decide nombrar un jefe para volver de donde ellos habían salido, en donde ellos habían clamado a Dios para que Dios los liberara o le mandara un libertador para que pudieran salir de la situación donde ellos estaban. Dice que ellos clamaron a Dios por la opresión. Ya ellos se han olvidado de la opresión y quieren volver al estado de opresión como estaban anteriormente. Dice, la palabra revelar tiene que ver con contextos políticos. En la mayoría de los casos, un vasallo se niega a reconocer su estatus de vasallo. En uno de los casos, en la mayoría de los casos, un vasallo se niega
en la mayoría de los casos, un vasallo se niega a reconocer su estatus de vasallo. El pueblo de Israel es un vasallo, es el vasallo de Dios, es el siervo de Dios y Dios es el soberano. Entonces, en este momento estamos viendo cómo Israel rechaza a Dios como su soberano o se niega a reconocer su estatus de vasallo. Ezequiel escapa de la soberanía del rey asiria que había sido aceptada por su predecesor Acaz al negarse a pagar tributo. Ok, la relación de vasallo se establece mediante un juramento en presencia de Dios y por medio de un tratado. Éxodo capítulo 19 nos habla de eso. Éxodo capítulo 24. Políticamente, tal apostasía consiste en negarse a pagar tributo y unirse a coaliciones extranjeras y unirse a colisiones extranjeras. Exactamente lo que quería hacer el pueblo de Israel. Rechazar a Dios y unirse a través de una persona que los iba a dirigir de nuevo a Egipto, unirse a una coalición extranjera. En el derecho internacional representa una violación del tratado. Además del significado de sancionarse, desertar, también tiene sentido de levantarse y rebelarse. Por ejemplo, como sinónimos de Marat, encontramos aquí la frase apartarse de Dios y Maal, romper la fidelidad con Dios o con el Dios de Israel. Describe esta ruptura de la fe con los sustantivos Meret o Imaal, que aquí aparecen en distinción. En la retrospectiva historia de la confesión de Nehemías, Marat paraleliza Marat ser desobediente y rechazar la ley de Dios. En la confesión de Daniel, formulada en el plural, Marat se paraleliza con pecar, hacer lo malo, actuar malvadamente, apartarse de tus mandamientos y ordenanzas, no escuchar a tus siervos los profetas y no obedecer la voz de Dios nuestro Dios, siguiendo sus leyes. En estos pasajes, Marat es uno de los muchos términos para pecado. En Ezequiel, por ejemplo, 20:38, los participos plurales de Marat y Pesha aparecen para ellos. Los rebeldes, los transgresores serán purgados por Dios y no se les permitirá entrar en la tierra de Israel. Ezequiel 20:38 dice, y separaré a vosotros los rebeldes y a los que han transgredido contra mí los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel y sabréis que yo soy el Señor. El verbo marat presupone una relación asimétrica. La debilidad política, económica o militar de un rey lo obliga a depender, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, de otro rey. Está obligado a la lealtad política. Nuestro verbo denota el intento del subordinado de escapar de esa relación de dependencia. La relación entre Israel y Dios es una relación asimétrica. El éxodo y el don de la tierra permiten y exigen que Israel sirva solo a Dios. Ahora Marad denota el intento de Israel de escapar de esa relación de lealtad. Este intento está siempre condenado con el fracaso. Estamos viendo lo que hizo el pueblo de Israel. Después que hizo un convenio con Dios en el monte Sinaí, después que vio las maravillas, los potentos, todo lo que Dios hizo, cómo Dios lo trajo al monte Sinaí, ahora el pueblo se rebela contra Dios. Rechaza a Dios como su soberano y quiere unirse nuevamente a Egipto, rechazando y olvidando todo lo que Dios hizo, rompiendo el pacto que había hecho con Dios. La consecuencia fue que Dios le dijo a Moisés, dice, solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra, su protección le ha sido quitada y el Señor está con nosotros, no le tengáis miedo. La congregación sabemos que trata de apedrearlos y Dios aparece y le dice, el versículo 20. Entonces el Señor les dijo, los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto, en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. La palabra desdeñaron
es la palabra naas. Y el uso que es claramente teológico se exhibe en los paralelismos, romper eh, el pacto con Dios, como objeto, servir a otros dioses, volver atrás, andar en dureza de corazón, echar la ley de Dios detrás de la espalda, negarse a observar y también dice, según Wilderberg, el CAL debe entenderse como no percibir, juzgar erróneamente la importancia de algo, mientras que el piel se interpreta como tratar con desprecio. Sin embargo, las tres ocurrencias de Cal en las que Dios es el sujeto contradice esta distinción. Habla de algo más que falta de respeto. Los contextos sugieren, en cambio, que Cal Naas se acerca más a significar despreciar, rechazar o destruir. De las 15 ocurrencias del piel, 14 se refieren a despreciar o menospreciar a Dios o a los actos de Dios. Los textos más antiguos son probablemente los de Yahvé, donde Dios pregunta a Moisés de manera retórica, ¿cuánto tiempo este pueblo continuará despreciando? En Números 14:11. También amenaza que ninguno de aquellos que me despreciaron verá la tierra. Estos textos se refieren a las espías y aquellos israelitas que desanimaron por el informe de los espías decidieron regresar a Egipto. Su ofensa consiste principalmente en tratar con desprecio la fidelidad y confianza de Dios. O sea que ellos trataron con desprecio la fidelidad de Dios. Su conducta exhibe una falta de fe en el sentido del Antiguo Testamento, como lo interpreta el versículo 11, probablemente redacción en sus palabras. Como castigo, se les impide entrar en la tierra prometida porque dudaron de la promesa de Dios. Y para terminar, la Biblia nos dice que ellos no pudieron entrar a la tierra. Solamente Josué y Caleb fueron los únicos que pudieron entrar en la tierra. La Biblia nos dice en el capítulo 14, el versículo 29, termina diciendo que en el desierto iban a caer vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. Sin embargo, de cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jofné, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijiste que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerá la tierra que vosotros habéis despreciado. Así termina la Biblia y también nos dice acá más abajo, nos dice que ellos subieron, aunque Dios le dijo que no, dice el versículo 40, y muy de mañana se levantaron, subieron a la cumbre del monte y dijeron, aquí estamos, subamos al lugar que el Señor ha dicho, porque hemos pecado. La porción de esta semana nos enseña que cada uno de nosotros hemos visto las maravillas de Dios, cada uno de nosotros hemos visto cómo Dios nos ha protegido, nos ha cuidado, cómo Dios nos ha enseñado su Torah, cómo nosotros hemos hecho un pacto con el Dios de Israel. ¿Cuál es nuestra actitud ante esa decisión que hemos tomado? Nadie nos ha forzado a entrar en un pacto con el Dios de Israel. ¿Cuál es nuestra actitud ante lo que nosotros hemos decidido? ¿Vamos a ser infiel como lo fue el pueblo en este momento? ¿Vamos a ser rebelde? ¿Vamos a rechazar lo que Dios nos ha dado? ¿Vamos a hablar en contra de la tierra? ¿Vamos a despreciar lo que Dios ha dicho? ¿Vamos a actuar en una forma infiel? ¿O vamos a tomar la actitud que tomó Josué y Caleb? Dios prometió que nos va a llevar a la tierra. Dios prometió que iba a destruir a nuestros enemigos y Dios nos va a llevar a esa tierra. Hoy día el pueblo de Israel se está peleando, se encuentra peleando contra lo que son sus enemigos en la tierra. Aquellos que tratan de atacar a Israel y tratan de exterminarlo. ¿Cuál es nuestra actitud ante lo que está pasando? Vamos a hablar mal de la tierra, vamos a desechar la tierra, vamos a hablar mal de las personas que viven en la tierra,
o vamos a apoyar y confiar en que esa es la tierra que Dios nos ha dado, confiar que Dios nos va a llevar a la tierra y confiar de que Dios va a destruir a todos sus enemigos y que el honor de Dios va a ser levantado en alto y que la tierra de Israel, el juramento que Dios hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, y que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto que lo iba a llevar a la tierra y que el pueblo debía ser obediente y debía guardar las leyes de Dios. Vamos nosotros a abrazar eso y estudiar las leyes para que cuando Dios nos lleve a la tierra, podamos nosotros obedecer las leyes como Dios nos las ha dado y no querer irnos detrás de las costumbres de las naciones paganas, sino apreciar y querer el don que Dios nos ha dado. Espero que esto sea de bendición. Y para cualquier información o otros estudios, inclusive los mandamientos por las porciones, puedes ir a lo que es nuestra página de mamarragel.net, donde puedes encontrar más información y también puedes apoyar nuestro ministerio. Shalom.